Vale. Las personas que vais entrando, Sí. podríais, me podéis ir poniendo en el chat, bueno, lo voy a ir repitiendo, pero como siempre digo, lo más importante es que esto os pueda ser útil, en el caso que os pueda ayudar o que os pueda contestar alguna duda que tengáis. Pues eso, que os sea útil. Entonces, yo tengo mi guión, lógicamente, pero estaría bien que fuerais poniendo en el chat si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, qué os ha traído, qué esperáis, qué preguntas os gustaría llevar resuelta, qué os inquieta, pues que lo podéis ir poniendo por ahí por el chat en este tiempo que esperamos y así lo vamos orientando. Yo lo tomo nota para ir aclarándolo antes del final, ¿no? En cómo los niños y las niñas van entrando en la adolescencia. Se nos asusta un poco, ¿no? A veces con la adolescencia y bueno, y podemos... hay una serie de cambios de todo tipo, ¿no? Hormonal, cognitivo, etcétera, que hace que efectivamente los estilos educativos que aplicamos o que, por ejemplo, eran útiles hasta los 10, 11 años, pues de repente ya no lo son tanto. Y bueno, hay que modificar ciertas cosas para adaptarlo. Eso es, vale, pues tomo nota. Viene la adolescencia y ¿qué hacemos ahí? Vale, ahí hay dos temas, uno que sí íbamos a hablar. Bueno, eso lo vamos a tratar. Vais a ver también un videito de la escuela online que explica algunas de esas cosas. Y luego en ese sentido también hablar de un poco de cuando los niños quieren agradar y vamos a hablar un poco también de si consideramos, por ejemplo, que un niño obediente es un niño bueno. Eso es algo que lo tenemos como muy asumido. La mayoría de las familias, por ejemplo, dicen que, bueno, es un niño muy bueno, es muy obediente y eso lo tendremos a considerar como positivo, ¿no? Pero luego también queremos a la vez que cuando se ven sometidos a la presión del grupo no sean obedientes y actúen de una manera individual, con un sentido crítico, con una opinión propia, ¿no? Y bueno, pues casar estas dos cosas a veces es difícil porque los niños y los adolescentes van a testar primero en casa un poco las cosas y luego las llevan fuera. Entonces, pues efectivamente hay que trabajar un poco esta idea de obediencia, si siempre es bueno, o hay veces que también que el niño sea un poco desobediente, si lo justifica bien, pues a lo mejor también es positivo. Lo que pasa es que no nos agrada tanto eh, como padre como madre. Y vamos a ver un poco también este tema del bullying o cómo detectarlo. Eh, y efectivamente es importante trabajarlo desde el principio, es decir, no dejar que pase demasiado tiempo a ver si se arregla, sino que bueno, pues hay que tomar medidas. Vale, pues lo podemos ver, claro, ahí en la adolescencia muchas veces lo que se produce es un momento clave donde se desarrollan habilidades, donde se aprende si se puede confiar en un otro, ¿no? Y entonces, si él lo ha sufrido de esa manera, esto pues generalmente les condiciona en cómo se relacionan al futuro, porque se han llevado una lección de vida como que en el entorno no se puede confiar demasiado y en la adolescencia la presión por pertenecer al grupo aumenta. Y entonces pues probablemente eso le esté removiendo un poco y le esté costando un poco. ¿Te parece bien? Vale, bien. Vale, vamos a hacer algunas preguntas y sí les iba a pedir que participaran, pero bueno, puedes participar si no, sin incluir el vídeo porque van a interactuar. Entonces, bueno, yo me presento si no me conocéis, soy Juan Muzquiz Herrero, soy doctor en psicología por la UNED, donde doy también clase, además de alguna otra universidad. Y bueno, trabajo con terapia de niños y adolescentes y ahora en un proyecto que se trata de silenole.org, que venimos trabajando un tiempo y que lo que hacemos es que nos dedicamos a aplicar programas basados en la evidencia científica para mejorar la convivencia en los centros educativos, ayudando al profesorado y trabajando también con las familias. A partir de aquí vamos a hacer
vamos a hacerlo de una manera que es, yo os voy a ir planteando una serie de situaciones. No sé si conocéis lo que es un Kahoot. ¿Lo habéis oído alguna vez? No. No. Vale, pues un Kahoot es algo como muy sencillo, en el cual pues vamos a hacer como una especie de concurso que lo podéis hacer, por ejemplo, os vais a ir planteando una serie de situaciones y vosotros o vosotras podéis contestar cómo actuáis en esas situaciones con vuestros hijos o vuestras hijas, y lo vamos recopilando por aquí, ¿vale? Entonces, lo podéis hacer tanto, por ejemplo, con el móvil, mientras estáis atendiendo a la formación, o lo podéis hacer también abriendo el navegador y entrando, ¿vale? Os pongo, debéis entrar, lo primero de todo, a ver, dadme un segundito, que os lo cargo. Vale, dadme un segundito. Vale. Vale, vamos a jugar. Lo estoy configurando. Empezar. Vale. Bien, en modo clásico. Bien, entonces lo único que debéis hacer, en primer lugar, es entrar a kahoot.it. .it, ¿vale? ¿Kahoot con K o con...? Eso. Como lo he puesto en el chat. A ver si puedo quitar el sonido. Bien, y de hecho lo voy a compartir. Pide un pin de juego. Eso es. Entonces, ahora os va a pedir un pin de juego y ese es el que os voy a mostrar en la pantalla, que es ese que tenéis ahí, ¿no? Que es 968-7709. Entráis, es importante que entréis a kahoot.it, porque a veces si lo ponéis en Google, por ejemplo, te aparecerá kahoot.com y ese no es el lugar donde hay que entrar. Vale, veo aquí que vais poniendo alguna preguntita más. Vale, ¿cómo comunicarlo? Muy bien. Vale, os está costando entrar, porque aquí estaríamos... Bueno, a mí me han ayudado mis hijos, ¿eh? Vale. Han tenido que venir y les pedido ¡auxilio! Vale. Yo esto no he hecho en la vida, pero me han ayudado los dos. Seguro que tus hijos lo han hecho en Claro, clase alguna vez. han venido corriendo el de 13 y el de 23. Pato, que no sabes hacer nada, me han puesto verde. Pero esto es muy chulo. Vale, me faltaría gente por ir entrando. A mí me ha hecho una cosa rara. ¿Te has sacado o qué? Perdón, yo me incorporé tarde, no llegué a las instrucciones. Vale, pues mira, pones ahí en tu navegador o en el móvil, puedes poner Kahoot, como está aquí escrito, KAHOOT.it. Voy a darle a empezar, entonces van a salir una serie de preguntas y tenéis que contestar si os da un tiempo más o menos corto para contestar. La primera situación, tiene que ver
creo, si me acuerdo correctamente, tú has quedado con tu hijo o tu hija de 9 a 12 años para comer y llega tarde a casa. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Le castigáis? ¿Le preguntáis qué ha pasado? ¿Le preguntáis qué ha pasado y le castigáis? O bueno, tampoco pasa nada. Tened en cuenta que os quedan 4 segundos para responder. Vale, perfecto. Entonces aquí tendríamos como unas respuestas, ¿no? Que serían la primera, que sería le he castigado, ¿no? Le castigo directamente, que lo habría contestado una persona de vosotras. Otras personas le preguntarían, bueno, ¿qué ha ocurrido? Y otras personas le preguntarían, bueno, nadie ha puesto esta, que es la que yo había puesto como correcta, que sería, bueno, preguntar qué ha pasado y luego se le castiga. Y la siguiente que sería, bueno, tampoco pasa nada porque llegue tarde, ¿no? Dentro de los estilos educativos hay algo que yo me encuentro mucho con las familias, que es si, digamos, atender al hijo o escucharle es compatible, o mostrar afecto es compatible con ser firme, ¿no? Y ambas cosas pueden ser perfectamente compatibles. Me voy a explicar, pauso aquí esta pantalla y me voy de nuevo a la presentación, ¿no? Esto es muy, muy típico. Bueno, hay dentro de la forma de relacionarnos con los hijos, vamos a ver dos aspectos, ¿no? Por un lado está la línea del afecto. El afecto no es solo dar muchos achuchones y querer mucho al hijo, sino que el afecto tiene que ver también, por un lado, con esa expresión de cariño, lógico, y luego, por otro lado, tiene que ver con ser sensible a las demandas de los niños, ¿no? También suele tener que ver con saber razonar con ellos y explicarles también las cosas o los motivos de determinadas consecuencias. Bien, entonces podríamos tener familias con más afecto y podríamos tener familias con menos afecto. Bien, en la situación esta que hemos puesto, que el niño llega tarde, preguntarle qué ha ocurrido podría ser, en primer lugar, como una expresión de afecto, ¿no? Que sería intentar entender qué es lo que ha pasado. Bien. Por otro lado, tendríamos lo que sería la dimensión de control, que podría ser un control más alto o un control más bajo. ¿Qué quiere decir el control? El control tiene que ver con la supervisión que hacemos del comportamiento de los hijos. Puede haber un grado de control más alto, es decir, estamos pendientes de los límites y administramos consecuencias cuando esos límites son sobrepasados, y podríamos tener situaciones de familias en las que hay una ausencia de control, es decir, que sería la opción esa que hemos dicho, bueno, no pasa nada, simplemente pues, has llegado tarde y ya está. Frente a esta situación que hemos planteado, tendríamos como distintos estilos educativos. Uno sería el negligente, que sería aquellos estilos educativos en los que, digamos, ni preguntamos lo que ha pasado, es decir, no se muestra ningún afecto y tampoco se muestra ningún control. El niño llegaría y, bueno, pues no pasa nada, pues has llegado tarde, pues ya está, ni me importa, ¿no? Luego tendríamos un estilo que sería permisivo, que sería aquel que, por ejemplo, sí que tiene afecto, es decir, tú llega el niño o la niña, le preguntas qué ha pasado, qué ha ocurrido, etcétera, etcétera, que eso sería permisivo, claro, lo entiendo, porque si te lo estabas pasando bien, ya has llegado tarde, es normal, porque, bueno, cuando te lo estás pasando bien se te va la hora y ya está, ahí quedaría, ¿no? Y ese sería un estilo permisivo, ¿no? Más adelante tendríamos un estilo autoritario. El estilo autoritario
sería el que, mira, no me cuentes rollos, castigado o castigada, ¿no? Has llegado tarde y así son las cosas, ¿eh? Si llegas tarde, pues estás castigado y no saldrás ni mañana ni pasado. Eso sería un estilo autoritario. Y un estilo más democrático sería aquel en el que tenemos las dos cosas. Es decir, ¿cómo se comportaría un padre o una madre de este estilo? Pues lo primero que haría cuando llega su hijo con un amigo a comer y llega tarde, lo primero que haría es preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? Bien. El niño podría explicarse. Bueno, pues estaba ahí jugando a lo que fuera y estaba muy divertido y entonces ha bajado no sé quién con una bicicleta nueva y hemos estado dando unas carreras con la bicicleta y me lo estaba pasando muy bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, yo te entiendo, ¿no? Como padre podría decirle, bueno, te entiendo. Cuando te lo estás pasando bien, se te va la hora. Pero tú y yo hemos hablado una serie de cosas. Hemos hablado que quedamos para una hora para comer. Yo me preocupo si llegas tarde. Lo hemos hablado que tú estás en una edad, esto que preguntabais cuando empiezan a entrar en la adolescencia, tú estás en una edad donde cada vez tú vas a querer conseguir más cosas, más autonomía. Vas a querer llegar un poco más tarde, vas a querer tener un poco más de libertad, vas a querer, no sé, tener tu propio dinero para tener algún gasto, vas a querer hacer planes cada vez más diferentes, a lo mejor yéndote a dormir a otro sitio, etcétera, etcétera. Tú vas a querer tener esa autonomía, ¿no? Y lógicamente para que yo te pueda dar esa autonomía, pues necesito confiar. Entonces, entiendo lo que te ha pasado, pero como lo hemos hablado, has llegado tarde. Y entonces esto tiene la consecuencia que tiene que tener, la que se haya hablado con el niño. Si, por ejemplo, has llegado pues, media hora tarde, pues el próximo día, en vez de tu hora de llegada ser las 12 o las 2, pues tu hora de llegada será la 1:30 o la 1, lo que cada uno considere o acuerde con su hijo, ¿no? El acuerdo es previo, es decir, no negocio cuando ya el niño ha llegado tarde, sino que yo el acuerdo lo tendría previo y ya habría hablado, ¿no? con el hijo lo que ha pasado. Bien, es lo que va a ocurrir si llega tarde. ¿Por qué es tan importante esto de que el acuerdo sea previo? Porque eso le ayuda al niño o a la niña, le ayuda a regular su propio comportamiento. Cuando él está llegando tarde, sabe lo que va a pasar. Siempre pasa. Sus padres siempre aplican la consecuencia que han hablado. Y entonces cuando él está llegando tarde, sabe lo que va a pasar. Ahí es él mismo el que empieza a regular su comportamiento. Puede que se confunda 1, 2, 3, 10, 20 veces. Pero cuando las consecuencias son estables y siempre están esas consecuencias, el niño aprende que siempre hay esas consecuencias cuando no cumple con las normas o cuando no cumple con lo pactado. Y de esa manera, él ya no es que simplemente se le está castigando después por un enfado, sino que él está decidiendo lo que hacer. Puedo llegar a la hora y entonces tener más tiempo el próximo día, o puedo llegar tarde y entonces perderé tiempo de salir y probablemente me cueste más conseguir cosas en el futuro. En la adolescencia, la adolescencia principalmente supone un tránsito hacia la vida adulta y en la vida adulta las cosas funcionan así. Hay veces que te libras de algunas consecuencias, hay veces que vas a 150 por la carretera y no te ponen una multa, eso es cierto, pero muchas veces las cosas que vas haciendo en la vida adulta tienen sus consecuencias. Y si les queremos preparar para la vida adulta, digamos que tenemos durante la adolescencia la posibilidad de hacer un entrenamiento digamos, controladito para que vayan aprendiendo que las cosas tienen consecuencias. Entonces, no me gustaría como decir, esta es la respuesta correcta y esta no, porque, bueno, pues eso no es así. Pero si nos acercáramos a este estilo, digamos, más democrático, lo correcto, por decirlo así, sería, en primer lugar, enterarnos bien de qué ha pasado y después administrar la consecuencia que tenga que ser. Esto también es muy útil porque si las consecuencias son siempre las mismas, da igual por lo que haya sido. Entonces, el niño no se ve
mejora también la comunicación, porque el niño no se ve tan obligado a ver qué milonga te cuenta para que tú te reblandezcas y la consecuencia varíe. No, la consecuencia está hablada. Es decir, si llegas tarde, hay esto. Y puede ser porque te lo estás pasando bien o porque has perdido el autobús o por cualquier cosa. Al menos que fuera una cosa, lógicamente, muy grave. Pero si has perdido el autobús, la próxima día cuidarás para estar coger antes el autobús. Si ha sido porque te lo estás pasando bien, pues la próxima vez te pondrás una alarma para acordarte, buscarás tus recursos. Pero la consecuencia va a ser. Y cuando te pregunte como padre o como madre qué ha ocurrido, es mucho más probable, no digo que siempre vaya a ser así, pero es mucho más probable que el hijo sea sincero, porque no te está contando en función de la consecuencia que vaya a haber. ¿Bien? Entonces, este es un primer ejemplito más controlado para ver esta situación, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos ante esta situación? ¿Tenéis alguna duda o comentario? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Vale. Volvemos entonces al juego o al cuestionario, ¿no?, que estábamos haciendo. La siguiente situación, creo que si no me equivoco, si me acuerdo bien, tiene que ver con... a ver si no me equivoco. Creo que tiene que ver con tu hijo o tu hija con 15 años llega bebido. Claramente llega bebido a casa, ¿no? Bueno, y vemos un poco qué es lo que haríamos. Bien. Vale, de momento no habría acertado nadie. Esta también la he puesto un poco tramposa, porque he puesto ahí castigar y como siempre pensamos que los psicólogos no castigamos, pues entonces es más fácil que se meta la pata. No nos gusta hablar de castigos, ¿no?, pero sí de consecuencias, de que las conductas tienen consecuencias. Vale. Efectivamente, tu hijo de 15 años o tu hija llega claramente bebido a casa. ¿Qué hacéis? La primera es lo mato. Mañana hablamos muy serio. Quedas castigado 1 año o me tomo una con él o con ella. Vale. La mayoría diríais que habláis muy en serio y una persona que ha sido sincera, ¿no?, diría que lo mataría. Vale, perfecto. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una situación con la que es muy probable que nos encontremos. ¿Qué sería, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos en esta situación? Lógicamente, si ya el niño o la niña llega un poco pasado, pues en ese momento probablemente no sería buen momento para hablar. No lo va a asumir lo que le estamos contando, no vamos a llegar a consecuencias, etc. Y habría algo que tendría que ver con hablar muy en serio, ¿no? Idealmente, dependiendo de cómo sea vuestra estructura familiar, pero digamos que si estáis la pareja juntos, también convendría que antes de hablar con el niño o con la niña, digamos que estuviéramos de acuerdo, ¿no? Es decir, que habláramos desde un mismo punto de vista en el caso de que sea posible, ¿no? Esto siempre lo van a percibir como más sólido que si, digamos, solo uno de los progenitores es el que se encarga de hablar estas cosas, ¿no? Cuando lo podemos hablar, ¿qué sería el estilo, por ejemplo, más autoritario? Pues sería esta situación, ¿no?, de castigado 1 año o lo mato. Un estilo más negligente sería el me tomo una con él o con ella, ¿no?, o más permisivo. Y un estilo que sería como más democrático sería este de hablarlo. ¿Qué hablaríamos? Es decir, ¿es solo tenemos la charlita o no? Pues en el mismo caso que el anterior. Claro, ¿cuándo nos encontramos con muchas dificultades con estos temas? Cuando no lo hemos hablado nunca. Cuando, por ejemplo, llega esa situación y de repente es como, ostras, ahora tengo que hablar sobre el alcohol, ya se ha pasado, cuando probablemente ya haya llegado bebido es extraño, probablemente que sea la primera vez. Bueno, entonces, algo que nos puede y que yo creo que tiene mucho sentido con todos vosotros
todos los que estáis aquí asistentes, es que es importante también irse adelantando a lo que va a venir, como decíais antes, ¿no? Va a entrar en la adolescencia y yo quiero ir viendo lo que va a pasar. Entonces, esto es importante, ¿no? Irse adelantando de alguna manera a lo que puede venir. Y esto sería, por ejemplo, pues hablar de estos temas, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos la charla al día siguiente, ya tenemos en qué basarnos, ¿no? Ya podemos decir, bueno, ya sabes que esto lo hemos hablado bastantes veces, que el tema del alcohol pues hay que tenerlo más controlado, lo mismo de antes, ¿no? Tú vas a querer más autonomía, vas a querer salir más, vas a querer hacer más tus cosas, vas a querer salir de fiesta y claro, nosotros tenemos que saber que podemos confiar en ti, ¿no? Y que eres capaz de controlarte cuando estás en estas situaciones, ¿no? Y tal como hemos hablado, pues esto tendrá su consecuencia. Si ha pasado esto, que ya lo hemos hablado, pues entonces tendrá esta consecuencia. No saldrás en un tiempo, no saldrás el próximo fin de semana o no saldrás a planes que tengan que ver con salir de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera nosotros administramos las consecuencias. Lo ideal es que, como preguntabais antes, hay una cosa que cambia en la adolescencia. Cuando los niños tienen hasta 10 años, digamos que los suelen funcionar bastante bien cuando, digamos, les administramos consecuencias por lo que hagan. Si se han portado bien, entonces tienen un premio. Si se han portado mal, entonces pues les castigamos o les retiramos un premio o hablamos con ellos. Y más o menos hasta los 10 años van funcionando así. Bueno, la figura de autoridad manda y ya está. Más o menos, ¿no? Pero cuando empiezan a entrar ya en 10, 12, 14 años, hay un cambio. Y ese cambio es que empiezan a desarrollar lo que se llama un pensamiento hipotético o un pensamiento más abstracto, en el que sistemáticamente se cuestionan las cosas y en el que además están bastante perdidos los adolescentes de países occidentales porque no saben en qué momento son considerados adultos y en qué momento siguen considerándose niños, ¿no? Y están en ese juego en el que a veces están un poco despistados. Claro, cuando tú empiezas a hablar con ellos qué consideran justo, cuáles son las consecuencias que consideran justo de sus actos, eso les gusta, porque se van sintiendo capaces y dueños de su propia vida. Y esa estrategia de administrar consecuencias sistemáticamente desde la figura de autoridad, pues ya no funciona tanto. Y esto lo vemos sistemáticamente, por ejemplo, en los colegios. Los colegios han cambiado completamente cómo los niños captan la figura de autoridad. Y ya no importa tanto lo serio que te pongas, porque no perciben tanta autoridad al profesorado, sino que la otorgan. Es decir, prefiero estar con esta persona que reparte justicia a, digamos, que reina aquí el caos. Y entonces van otorgando esa autoridad más a los profesores. Y lo mismo ocurre en casa. Bien. A ver, habéis puesto algunos mensajes por aquí. Vale. Bien, era respecto a la conexión. ¿Cómo veis esto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Os surge alguna dificultad? ¿Hay algo que digáis? Bueno, sí, claro, Juan, muy fácil, pero pasa esto. Juan, Sí. aquí, por ejemplo, nos pasó hace un par de meses que Marcos se fue con una panda de chavales y bueno, pues fumaron y bebieron, ¿vale? Y bueno, nos enteramos porque nos avisó una mamá que la había visto en el parque, pues que iba con una lata de cerveza. Y yo lo primero, claro, salimos a buscarle por el barrio y lo primero es lo mato. Luego, le voy a castigar 1 año, 27, no funciona. Entonces ya me fui tranquilizando. Como no lo encontraba, me dio el tiempo ese. Si me lo llego a encontrar, lo mato en el momento. O sea, se traga la cerveza. Porque ya habíamos hablado del tema de alcohol y todas estas cosas. Pero bueno, claro, fue desafiante, en plan de,
que chuli delante de las chavalas, me fumo un cigarro y me bebo una lata de cerveza. La verdad es que el tiempo jugó a mi favor. Me fui tranquilizando y ya cuando le encontré ya estaba más serena para hablar con él. Pero vi que no era el momento. Solo le dije un par de cosas y le dije, esta noche o mañana hablamos. Bien. Y yo ya me fui tranquilizando. Y bueno, pues una charla larga no te la van a coger nunca. Solo es, mira, has hecho esto, puede pasarte esto, vamos a ver, estas son las consecuencias, estás tomando una medicación encima porque es TDA, interactúa, vamos, hoy, por ejemplo, al día siguiente, mamá, me encuentro muy mal, me duele la cabeza, pues te fastidias. Esto es una consecuencia de lo que has hecho. Te voy a dar un medicamento para que se te quite el dolor de cabeza, pero esto es lo que vas a pasar cada vez que pases este límite, ¿vale? Bueno, que lo vuelva a hacer seguro. Las charlas están. Lo que pasa que en la adolescencia lo de traspasar constantemente los límites es... he recibido un castigo, pero cuando te dice prefiero traspasar el límite y que me castigues porque me da más beneficio lo que estoy haciendo que el castigo. Exacto. Eso es ahí el problema. Fenomenal. Yo pasé por todas esas etapas. Y luego lo de me tomo una con ella, también lo he hecho, ¿eh? Lo de estar en una cena y quiero probar este chupito y yo no. Decirle, darle un poco que lo pruebe, un poquito, decir, qué asco, digo, ¿ves? Es que no te compensa, si es que a que no te gusta. Y a ti porque te gusta, digo, pero tú me ves que yo no bebo casi, yo he probado un chupito y no me gusta. Vale, ya lo he probado, ya sé que no me gusta. O sea, yo paso por las 4. Vale, No sé si perfecto. lo he hecho bien o mal, tampoco. Muy bien, fenomenal. Bueno, creo que hay una cosa que está muy bien, que es eso, ¿no? Algo que es inevitable, que es cómo nuestro estado de ánimo influye también, perdón, en las consecuencias que aplicamos, ¿no? Si nos pillan un buen día, en un mal día, si nos coge justo enrabietados, ¿no? Y eso lógicamente influye en cómo respondemos. Ahí hay una cosa en lo que hablas que es interesante, que es claro. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Claro, les resulta muy sencillo. Les resulta muy sencillo decir, bueno, tú ponme los castigos. Es decir, al final tú eres la norma, ¿no? Y yo voy en contra de ella porque soy un rebelde. El mundo me ha hecho así y entonces con ese rol se sienten muy cómodos. Lo que yo muchas veces intento trabajar es que ellos mismos sean los que piensen de antemano. Oye, ¿qué te parece a ti que sería justo? ¿Qué harías tú en mi situación? Es decir, ¿qué harías tú en mi situación si, por ejemplo, apareciera tu hermano o tu hermana, apareciera borracho? ¿Qué harías? ¿Qué te parecería justo? Y entonces ahí podemos negociar. Al principio, un miedo que podemos tener es como que se pongan consecuencias muy laxas, pero lo cierto es que generalmente es al revés. Generalmente hasta se ponen consecuencias demasiado dramáticas. Y esto lo veo muchas veces en los colegios. Entonces, lo que intentamos con esto es que ellos mismos se pongan la consecuencia y luego simplemente yo como padre o madre me dedico a aplicarla. Es decir, esta es la consecuencia que hemos pactado, la has pactado tú, yo no te la he impuesto. Entonces, bueno, pues esta es la consecuencia que tiene. Yo ya no me quito un poco también esa parte de te mato, estoy enfadado contigo, no, sí, no, pues esto es lo que hay, tú lo has hablado y es la consecuencia que va a tener. Entonces, ya no es tanto que sea como el hecho del castigo que tú me impones y entonces yo me tengo que rebelar contra ello, que eso es lo que les encanta a los adolescentes, sino es lo que me he puesto yo y es lo que he llegado al acuerdo. Hay una parte que es también castigo y hay otra parte que también es el refuerzo, ¿no? Que es, por ejemplo, que podemos estar muy pendientes de cuando se incumple la norma, pero a lo mejor no estamos tan pendientes de cuando sí se cumple. Entonces, probablemente también a los hijos una cosa que les encanta es que si cumplen con la norma también tienen recompensa. Esa recompensa muchas veces nos vamos a lo material, pero no es lo que mejor funciona y puede tener que ver con cosas que al cumplir con esa norma adquieren más autonomía y eso probablemente les motiva mucho
Y también otra cosa que a mí me gusta mucho, me vas a decir, pero si luego no quieren pasar tiempo, que tiene que ver con hacer planes con ellos, actividades que les gusten y que podamos hacer, ¿no? Y esto cuando son adolescentes no lo piden, de hecho parece que no les apetece, pero luego sí que lo desean. Entonces, bueno, estas cositas es un poco dos cositas que podríamos trabajar. Llegar a los acuerdos ellos mismos, que se pongan las consecuencias. Claro, a veces no quieren porque saben que eso va a hacer cambiar cómo se comportan. Y luego el estar pendiente también de cuando cumplen. No solo cuando incumplen algo, sino, bueno, cuando me has demostrado que has llegado perfectamente y demás, pues bueno, pues te vas ganando el derecho a tener un poco más de autonomía, un poco más de tiempo. El próximo día puedes llegar un poco más tarde o puedes hacer cosas que les hagan sentirse capaces y autónomos, que eso es lo que les encanta a los adolescentes. Bien, vamos a ver otra situación. Vamos a la siguiente, esta no me acuerdo cuál era. Vamos a ver. Tu hijo de 11 años quiere un móvil, pero tú crees que es pronto para que tenga uno. Él o ella sabe tocarte la fibra. 3 opciones, no se lo das, en azul lo negocias o amarillo se lo compras. Al fin y al cabo se lo merece. Dame un segundito que cierre la puerta. Vale. Vale, la mayoría estaríais ahí como, bueno, lo negocio, ¿no? Una persona que diría no se lo das y otra persona se lo compras o se lo merece. Esta situación la ha marcado la correcta, la 1. ¿En qué sentido? Luego puede ser, por supuesto, difícil, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que tener un estilo democrático no tiene que ver con ser blando, para nada. Es decir, que tener un estilo democrático, como hemos visto, también guarda con un alto control. Es decir, con poner unos límites, supervisarlos y marcar unas pautas. Pero va acompañado de también la parte de afecto. No quiere decir que tener un estilo democrático siempre es negociarlo todo. No, hay cosas que podemos considerar que no son. Y esto luego sé que es complicado, ¿no? Porque, bueno, pues empieza a haber una presión social, una presión de grupo. Uy, perdón. Se me metió aquí un audio. Vale. Entonces, bueno, que hay una presión de grupo, ¿no? Y a veces influye en que lo que quieren, lo que no quieren, etc. Pero me interesaba poneros esta situación para entender que hay situaciones que perfectamente estamos ejerciendo un estilo democrático, pero si consideramos que no es el momento, no es el momento. ¿Qué es lo que caracterizaría un estilo más democrático? Que se lo explicaríamos, ¿no? Que le explicaríamos por qué son los motivos o, por ejemplo, sí que podríamos ofrecerle alguna alternativa. Es decir, pues si lo que quieres es tener contacto con tus compañeras a esta edad, y yo considero que todavía no es el momento para tener el móvil, pues bueno, puedes hacer uso de mi teléfono o puedes hacer uso de un teléfono que está en un lugar común o un teléfono que sepas que yo voy a supervisar en cualquier momento, ¿no? Para poder mensajearte y quedar. Es decir, que podemos ofrecer alguna alternativa, pero no vas a disponer de un móvil con esa edad. No quiere decir que lo tengan que tener, que no lo tengan que tener, pero que la opinión que tengamos puede servir para marcar un límite y eso no iría en contra de un estilo democrático. Bien. Vamos con una más. Tu hijo de 7 años o tu hija, bien, no se ha enterado de los deberes. ¿Qué hacéis? Los pido en el grupo de padres, no lo pregunto, le pregunto qué se le ocurre que puede hacer. Perdón por la tilde. Le pregunto qué se le ocurre que puede hacer. Vale. Ahí tendríais, los pido en el grupo, no lo pregunto, ¿no?
o le pregunto qué se le ocurre que pueda hacer, que es la que yo en este caso habría marcado como correcta. ¿Qué ocurre aquí? Esto es algo que probablemente a los psicólogos nos tiene bastante preocupados, y creo que también encaja en el grupo de población, ¿no? En vuestros hijos, en vuestras hijas, en este momento, que es cuando tendemos a evitarles las consecuencias de sus actos a los hijos, ¿no? Y entonces esto es bastante peligroso. ¿Qué ocurre por dejarse los deberes? No ocurre demasiado. Si lo pensamos, al final tiene unas consecuencias en las que el alumno, el niño o la niña, tendrá que responder ante el profesor, tendrá que apañarse, tendrá que aprender alguna estrategia para acordarse, pero claro, cuando esto ocurre sistemáticamente, lo que pasa es que al final el niño no va aprendiendo que sus actos tienen consecuencias. Y esto nos preocupa, a mí me preocupa mucho, porque luego cuando los niños llegan a las edades de la adolescencia, nos estamos encontrando que cuando sufren o cuando encuentran una consecuencia negativa por lo que han hecho o cualquier cosa, de repente no lo entienden. Les resulta algo ajeno. No, si a mí esto no me había pasado nunca. A mí siempre me tenían, que de repente me echen esta bronca o que de repente tengo una consecuencia por algo en lo que he metido la pata, alucinan. Y alucinan cuando, por ejemplo, también sienten malestar, alucinan cuando tienen que de repente tolerar frustración, y muchas relaciones personales exigen tolerar frustración. Es decir, que es muy importante que desde que sean pequeñitos vayan aprendiendo las consecuencias de sus actos y que vayan experimentando, digamos, pequeños sufrimientos que vienen dados de manera natural para que cuando vayan siendo más mayores sepan lidiar con ello. Es algo que nos sale prácticamente de manera instintiva, ¿no? Como padres, como madres, pues la idea de proteger al hijo, de cuidarlo, cumplir con nuestro rol de que no le pase nada malo, pero es una ilusión. Es decir, si hay algo que es seguro, y pueden ser con síndrome de Turner, con Klinefelter o sin ningún tipo de síndrome. Si hay algo que es seguro, es que todos en esta vida pasamos por sufrimiento. Seguro, 100%, fijo. No hay manera de vivir como en las portadas de Lola. Esto no existe. Todos vamos a pasar por situaciones que van a ser duras, que van a ser difíciles, vamos a afrontar pérdidas. Todo esto está ahí presente. Y claro, resulta muy difícil cuando no hemos lidiado nunca con esas situaciones, de repente aprender a lidiar. Y ahí es cuando ocurren situaciones muy extremas, donde los niños, las niñas, llevan a cabo comportamientos que nos resultan muy llamativos y extremos para lidiar con el malestar. Entonces, algo que es fundamental, y os lo diría porque además cuando sabemos que nuestro hijo o nuestra hija va a tener o tiene una dificultad especial, tendemos todavía más a intentar que no sufra, que esté protegido, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que vayan pasando por esos pequeños sufrimientos. Todos tenemos, por ejemplo, conflictos con personas de nuestro entorno. Todos. Seguro. En el trabajo, en la familia. Bueno, esto ocurre, ¿no? Y también tenemos que ir aprendiendo a lidiar con ello. Si siempre asumimos el control y actuamos por ellos no aprenden habilidades, les mandamos el mensaje de que no son capaces. Entonces, por esto es muy importante también que le preguntemos, oye, ¿qué se te ocurre que pueda hacer? Esto indica que luego tengamos que ser unos sádicos y entonces les vamos a estar provocando sufrimiento. No, pero que la vida te lo va a ir dando y que no les tenemos que seguir protegiendo constantemente, ¿no? Entonces le podemos preguntar, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer? De esa manera también le ayudamos a que piense por él mismo soluciones. Y podría hacer cosas como, bueno, pues llamo a casa de fulanito o déjame el teléfono de la madre no sé quién, que llamo yo,
y los pregunto. Es decir, que hay unas serie de soluciones que perfectamente ellos pueden encontrar y pueden aplicar. ¿Qué implica esto? Que luego en el futuro tiene una habilidad. Ya aprendí una habilidad que es cuando hay un problema puedo llamar a alguien para pedir ayuda. Eso ya es una habilidad. Si lo hacemos nosotros, no lo he aprendido. Entonces, esto sería probablemente, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar más claro de esta charla. Es decir, la importancia de que los niños vayan aprendiendo las consecuencias que sus actos tienen, que vayan aprendiendo que, bueno, pues a veces hay que lidiar con el sufrimiento. Vuelvo un poco a la idea esta de no hace falta ser sádico. Les podemos ayudar, por ejemplo, sobre todo a través de preguntas. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Dime, por ejemplo, una persona de tu clase que sea muy resolutiva, que sepa resolver problemas con facilidad. Vale, ¿qué haría, por ejemplo, esa persona en esta situación? Es otra manera de hacerle una pregunta y que él o ella piense por sí mismo. Otra manera de hacer una pregunta es, vale, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué crees que puedo hacer yo para ayudarte? Es decir, podemos ir, sobre todo siempre mejor a través de preguntas que de consejos, podemos ir guiándoles para que ellos mismos encuentren soluciones y vayan encontrando respuestas. Todo esto les da habilidades y les hace mucho más capaces cuando se van a enfrentar, para cuando se vayan a enfrentar a situaciones de la vida un poco más complejas. Bien, entonces es muy, muy importante este mensaje que me gustaría dejarlo muy claro. Y que puede ocurrir más en situaciones donde vemos que nuestros hijos van a sufrir más o tienen una situación más difícil y entonces esta sobreprotección se acentúa. ¿Bien? Bueno, es complicado, para nosotros también puede ser doloroso, difícil, por supuesto, pero pensémoslo. Es decir, pensémoslo si lo que queremos es resolverles el problema ahora o que adquieren habilidades para toda su vida. Y si la respuesta es la segunda, pues entonces tendremos que hacer un esfuerzo personal, ese tipo de relajación, de ser capaces de pensar de manera fría y, bueno, pues ayudarles. ¿Que hay una situación que es muy difícil? Bueno, pues podemos quizás hablarlo con él, decirle, bueno, pues esta vez te he hecho una mano, la siguiente no. Y bueno, de esa manera, pues en ese mal rato, el niño, bueno, pues lo pasa y lo hablamos con él, pues esto tienes que prestar más atención y tal, y la siguiente vez no te los voy a pedir, ¿vale? Entonces, tú apáñate como consideres, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Bien. Vale, ¿tendríais alguna pregunta o comentario? Vale, vamos con la siguiente situación, que es tu hijo está teniendo problemas con un compañero de clase, tu hijo, tu hija, con un compañero o compañera. ¿Qué hacéis? Voy a hablar con el colegio, le doy consejos, le escucho y le doy consejos o le canto las 40 al niñato. Bien, escucháis y dais consejos, muy bien, ¿no? Entonces esto sería, aquí tendríamos un pleno entre los que habéis contestado, que sería, ellos agradecen, ¿no?, que se les escuche, que se les dé consejos y aquí es muy importante también la idea de no ir directamente a hablar con el colegio. Esto es algo que lo hacemos muy habitualmente, pero queremos mandarle el mensaje al niño de que confiamos en lo que nos cuenta, que cuando nos cuenta algo tenemos en cuenta su opinión, que le apoyamos en esa situación que a veces son capaces de resolver por sí mismos y si nosotros consideramos en un momento que hay un problema que es demasiado grave, lo podemos hablar, también lo podemos hablar. Oye, esto que me estás contando, después de intentarlo, hemos dejado pasar un mes, esto que me estás contando es grave, tenemos que hacer algo. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Es decir, haciéndole partícipe para que tome decisiones. ¿Qué quieres que hagamos? Voy a hablar yo, ¿quieres venir tú? ¿Lo vas a hablar tú con el profesor? Esperamos una semana y luego lo vemos, vas a hablar con un compañero, ¿cómo lo hacemos?
Y aunque también nos resulte difícil, es importante que él o ella sienta que contamos con su opinión y además le mandamos el mensaje de que es capaz. Necesita ayuda, pero es capaz de resolverlo. Y ese aprendizaje es mucho más potente que resolverle el problema en un momento dado. Bien. Vale, avanzamos una más. Vale, parece ser que Eva y Nacho se colocan ahí en cabeza. Uy, perdón, me he saltado esta, la omito, perdón. Voy a pasar a la siguiente, que la he repetido. Y la última, que es, mi hijo o mi hija está insoportable, le he pedido recoger la mesa, se ha levantado y ha dado un portazo. ¿Qué hago? La pongo en su sitio, le pregunto qué le pasa. La pregunto, ¿dejo los platos en la mesa o la dejo tranquila? Está en una mala fase. Hijo o hija, indistintamente. Muy bien, vamos ahí, vamos avanzando con la charla, la habéis pillado muy bien. ¿Cuál sería esta la idea? Bueno, la idea sería, muchas veces, por ejemplo, también los niños, los adolescentes, llevan a cabo estos comportamientos y se dan cuenta que cuando los llevan a cabo se libran de determinadas situaciones. Pueden ser por distintas cosas. Un niño también lo puede estar pasando muy mal o puede estar triste o puede estar un poco perdido, muy típico de la adolescencia. Y lo pueden expresar, la tristeza hay veces que la expresan como los adultos y hay veces que la expresan a través de irritabilidad. ¿Bien? ¿A dónde voy con esto? Bueno, a lo que voy es importante que aunque nuestro hijo o nuestra hija esté pasando por un mal momento, entienda que sigue habiendo límites. Es decir, yo te doy todo el apoyo, luego voy a hablar contigo, intento hacer lo posible, te puedo intentar animar, si quieres te dejo un rato tranquilo, pero digamos que los platos siguen en la mesa. Es decir, sigue siendo tu responsabilidad. No que des un portazo, te exime de que tengas que cumplir con tu responsabilidad. Bien, entonces puede ser difícil, puede ser que haya situaciones que sean inviables hacerlo, pero en general a lo que voy es que es importante que tengamos en cuenta que sigue habiendo límites. Aunque lo estés pasando por un mal momento, sigues teniendo que cumplir con una serie de obligaciones, porque lo contrario es peligroso. Y me explico. Lo contrario a que les lleva. Lo contrario les lleva a que si les vamos siempre evitando las consecuencias cuando están pasando por una mala fase, entonces van aprendiendo que estar por una mala fase y hacerlo ver tiene algún beneficio. Los pobres están muy perdidos, pero eso va calando. Y entonces, al final, es mucho más probable que lo que hagamos es revictimizarles en su situación. Si es una situación gravísima, pues bueno, podemos tener como un tiempo muerto, ¿no? Y bueno, pues en este periodo se entiende, todos a veces necesitamos un poco más de confort, cariño, etc. Pero en general está bien que haya esos límites, que esos límites se mantengan. Por ejemplo, en chicos chicas que a veces sufren acoso, esto a veces se pierde, ¿no? Pues lo que te ha pasado, bueno, pues nada, bueno, pues, olvídate de esto, no hagas lo otro, no cumplas con no sé qué. Bueno, tenemos que ver la capacidad que tiene el niño en ese momento, pero sí que seguir fijando esos límites. Hay una película, no sé si la conocéis, que se llama Wonder, que es bastante entretenida y claro, la que hace de madre es Julia Roberts, ¿no? Y entonces, claro, Julia Roberts lo hace todo perfecto, ¿no? Que da hasta rabia. Pero hay una escena que es interesante, es un chico que nace con un defecto físico muy llamativo y entonces, bueno, pues empieza a pasar situaciones un poco más difíciles en el colegio con sus compañeros y está muy irritable, ¿no? Y entonces hay una situación en casa que, bueno, sin venir mucho a cuento, pues el niño de repente monta una rabieta, explota y se va muy enfadado a su cuarto dando un portazo, ¿no?
Y entonces ocurre un poco esto, ¿no? Es decir, que suben, no sé cuál, si creo que es Julia Roberts la que hace de madre o el padre, y entonces deja pasar un tiempo, después sube, le pregunta un poco qué te pasa, ¿no? ¿Cómo estás? Tal, bueno, esto no es muy común en ti, pues puede ser porque estés triste o puede ser que te haya pasado algo, bueno, le ofrece cariño, todo el afecto que hemos visto antes y luego le explica, ¿no? Yo entiendo que lo estés pasando muy mal, pero este tipo de cosas no lo puedes hacer. No puedes gritar, no puedes insultarnos, no puedes dejar de cumplir con lo que tienes que cumplir. Entonces ahora pues te voy a pedir que bajes, recojas los platos y luego nos vemos una película o luego estamos un rato juntos o jugamos a algo o lo que sea. ¿Bien? Es decir, que es, bueno, yo entiendo tu parte y luego, pero sigue habiendo unos límites y no nos los vamos a saltar. Y esto también es muy, muy importante. Entonces, en este sentido, ¿por qué son importantes los estilos educativos? Bueno, lo que se ha podido ver en estudios es que, aunque puedan influir otras variables también, digamos que aquellos niños que se desarrollan a partir de estilos más democráticos, pues son generalmente adultos que son más capaces de regular su propio comportamiento, ser autónomos, fijarse metas, expresan mayor bienestar, tienen mayor capacidad para estar en las relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, este tipo de estilos educativos les ayuda en un presente y les ayuda también en un futuro, ¿no? Como os he dicho, luego esto es mucho más complejo que un cuestionario, que un cuadrante, y muchas cosas influyen, nuestras propias emociones, momentos, situaciones, por supuesto, pero es tener un poco en cuenta de, bueno, quiero comportarme de esta manera como padre, como madre, o quiero ir hacia otra forma de comportarme quizás porque creo que es mejor. Bueno, tenerlo un poco en cuenta. Otra cosa que a veces me pueden preguntar las familias es, bueno, claro, claro, tú, Juan, claro, es un cachondo, ¿no? Porque luego esto es mucho más difícil, hay situaciones y situaciones y, y yo no tengo siempre ni la paciencia, ni el tiempo, ni la calma. Y tengo otros problemas y tengo otros hijos y no puedo estar actuando de esta manera como Julia Roberts en todas las situaciones que sean con mi hijo. Muy bien, perfecto. En ese caso, un poco lo que os diría también es elige las batallas. Elige las batallas que consideras que en ciertos momentos evolutivos de tu hijo son más importantes. Hay veces que de repente entramos en todo lo que hace el hijo, ¿no? Entonces nos metemos en que recoja el cuarto, en que, no sé, en que haga ejercicio, en que saque buenas notas, en que se comporte de determinada manera con su hermano, y entonces de repente los tenemos abrumados también. Y van teniendo como una sensación constante de que da igual, es decir, que siempre están haciendo algo mal, que siempre tienen que corregir algo, que siempre tienen que mejorar algo, y a veces eso también les resulta frustrante y se rinden, ¿no? Entonces ya cuando se rinden, pues ya me da igual, castígame, dime lo que quieras, yo paso. Yo creo que sería importante en ese caso elegir las batallas, es decir, ¿qué considero yo como padre, como madre importante en este momento? Considero importante las relaciones sociales, el beber alcohol, el sacar las notas, el que recoja su cuarto, qué es lo que trate bien a los demás, que sea una persona educada, qué es lo que considero yo importante ahora. Y entonces en lo que considero importante es en lo que me voy a centrar, en lo que voy a hacer un esfuerzo principal, en lo que si, como os decía, si estoy junto con mi pareja voy a intentar hablar, o si tengo buena relación, voy a intentar hablar para llegar a un acuerdo y actuar de una manera más o menos coherente los dos. Esto va a ser un poco estos objetivos para este mes, para estos 2 meses, para esta temporada. Y luego quizás cambiar, ¿no? Y eso nos permite muchas veces, bueno, pues otras cosas, pues no estoy todo el rato a la batalla, puede ser un poquito más laxo, las puedo dejar para un poco después y me centro en 3 cosas que le ofrezcan la oportunidad a mi hijo o a mi hija también de sentir esa satisfacción por estar cumpliendo con algo. Y cuando sienten eso, pues ya es más fácil engancharles para que puedan ir teniendo otros comportamientos positivos, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver, habríamos acabado, vamos a ver cómo ha quedado el podio. En tercer lugar, Mónica, enhorabuena. Segundo lugar, Nacho. Bien, no le he pasado las preguntas a Nacho antes. En primer lugar, con 4 aciertos de 6, Eva, ¿no? Pues muy bien, enhorabuena. Esto generalmente te pone aquí un sonidito, ¿no? De celebración y listo. Vale. Bien, pues vamos a entrar un poco en vuestros comentarios y en algunas cosas que habéis comentado antes. Entonces yo creo que, Nacho, podríamos parar ahora la grabación y así la gente puede intervenir de una manera más libre y sin problemas.